Bueno, y en este programa queremos recordar también que ayer, 17 de abril, fue el Día del Malbec y se celebra para conmemorar la fecha en que el presidente argentino, Domingo Faustino Sarmiento, hizo explícita, su misión de transformar la industria del vino del país. Ese día, pero de 1853, le encomendó a Michel Pouget, agrónomo francés, experto en suelos, la tarea de traer nuevos varietales y entre su elección estaba el Malbec. Y para hablar justamente de esto estamos ya en contacto con el ingeniero agrónomo Jorge Nasralla, enólogo, docente, investigador. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola Natalia, buen día. Qué lindo estar en contacto con vos y mi copa se eleva por tus 15 años de programa. Te felicito y te deseo mucho éxito como los que ya venís teniendo. Bueno, muchísimas gracias Jorge por estar también en estos 15 años junto a los protagonistas. Bueno, es un protagonista del campo argentino. Bueno, muchas gracias. Si usted lo dice, como decían los Lelutier, si usted lo dice. Bueno, Jorge, la idea es hablar un poquito del Malbec. ¿Qué nos puede contar sobre esta cepa? Qué cosa interesante que fue Sarmiento, qué tipo visionario, que yo siempre digo, los próceres nuestros veían más allá de sus vidas. Por eso es tan lamentable que muchos de los dirigentes actuales no vean más allá de un mandato o de una elección de medio término. Esta gente proyectaba cosas que trascendían sus vidas. Sarmiento, San Martín, Belgrano, nuestros próceres más notables, ¿no? Y vos sabés que, Natalia, que Sarmiento se conoce con Miguel Amado Pouget en Chile. Y se conocen porque los dos estaban ahí medio sin quererlos. Sarmiento porque se estaba escapando de Rosas y Miguel Amado Pouget porque se estaba escapando de Napoleón. Entonces estaban medio exiliados los dos ahí. Y ahí se conocen. Entonces Sarmiento dice, qué tipo interesante. Dicen que era medio loco, que hacía algunas bromas pesadas este señor Pouget. Pero no sé, son comentarios. Y Pouget dice, pero acá tengo que hacer algo yo con este hombre para mi país. ¿Y qué ve Sarmiento? Primero ve que había ayudado a la concreción de la fundación de una quinta normal agronómica en Chile para estudios de agricultura en general y de viticultura en particular. Entonces no se le ocurre mejor idea que reproducirlo en Argentina. ¿Dónde? En Mendoza. Y habla con el que era entonces gobernador aquí en Mendoza, don Pedro Pascual Segura. Digo, si hay algún jovencito escuchando el programa, ven por qué las calles tienen nombre de gentes. Claro. Pedro Pascual Segura fue gobernador de nuestra provincia y tuvo un rol fundamental porque lo escuchó a Sarmiento. Y un 17 de abril de 1853 se firma en la Cámara, no sé si se llamaba Cámara de Diputados en ese entonces o Cámara de Representantes, creo que Cámara de Diputados se llamaba. Y se firma la ley para fundar la quinta normal agronómica, que fue, digamos, la célula inicial de nuestra querida Facultad de Ciencias Agrarias, todo lo que vemos ahí de lo poco que vamos dejando en la zona donde está la enoteca, el centro de congresos. Ahora hay un edificio ahí de ATM, pero ese era el lugar de la quinta, de la que fue director Pouget, y estaba la casa original ahí porque el director en esas épocas vivía en el lugar. Es apasionante. Y bueno, y este señor Pouget trajo un montón de cosas a nuestra provincia. Entre ellas venía el Malbec. Trajo algunas aves, trajo algunas especies forestales, trajo otras variedades, trajo Cabernet Sauvignon, trajo Syrah también y trajo Malbec. Enhorabuena. Claro. Enhorabuena que lo haya traído. Por eso es que le debemos tanto a don Miguel Amado Pouget. Y si bien hay una escuela que lleva su nombre y muy orgullosos sus profesores, sus directivos, sus alumnos de tener ese nombre en su escuela, los mendocinos tendríamos que tener una calle tan importante como la avenida Sarmiento, una calle que se llame Pouget. Y en lo posible que hiciera esquina con Sarmiento, ¿no? Sí, ¿no? Es medio difícil, pero qué linda combinación sería, por Dios, para Mendoza eso. Bueno, pero la política es el arte de lo posible, en una de esas, si nos ponemos todos, por ahí lo conseguimos. Ese es el tema, ¿no? Qué maravilla, Natalia, que entrara el Malbec acá en Mendoza y encontrara ese lugar que no había encontrado en todo el mundo, porque no es nueva la variedad. Ya en el siglo XVI se hablaba de Malbec, cuando les querían meter ahí un señor, no está bien confirmado todavía, de apellido Malbec, que era húngaro, y andaba ahí escapando de algunos lugares porque en esa época era bastante peleaguda la cosa.
Suiza y se escapa a Francia porque era medio bohemio también y quería andar por ahí por Montmartre y todas esas cosas. Y bueno, y este señor Malbec, que era viverista, llevaba barbechos de todas las variedades, entre ellas la de Malbec. La introducen en Francia y en Francia le cambian un poco las letras por la pronunciación y queda como Malbec, como mal pico, como mal sabor de boca. Y lo usaban para cortar otras variedades, no se adaptó para nada el Malbec en esos lugares. Y resulta que acá encontró un lugar y se desarrolló y creció y llegó a ser lo que es hoy. Claro. Hay una frase en latín, a ver si me la acuerdo, vinum regum rex vinorum, que significa vino de los reyes, rey de los vinos. Ese sería más o menos nuestro Malbec, que es una variedad que se adapta muy bien a todas las zonas de la Argentina. En Mendoza en particular encontró su nicho, no sé, parece que estaban hechos el uno para el otro, como se suele decir en las relaciones amorosas, pero se extendió por todo el país. Y hoy hay Malbec exquisitos en San Juan, en La Rioja. He probado muchísimos Malbec deliciosos en Cafayate, en Salta, en Neuquén, en Río Negro, en todos los lugares donde hay viñedos, sobre todo en la zona cercana a la cordillera. Hay muy, muy buenos Malbec. El mejor es el mendocino, lo decimos de orgullosos que somos, nada más, pero no, hay muy buenos Malbec en todo el país. El mendocino es mejor. Claro. Jorge, si tuviéramos que dar algunas características, ¿qué podemos decir del Malbec? Mira, te digo algunas características de la planta, porque cuando yo empecé a estudiar allá lejos y hace tiempo, una cosa que solía decirse era que el Malbec no era muy plástico para adaptarse a las distintas zonas y que aquí y que allá. Y resulta que no, se adapta muy bien a todas las zonas. En algunas encuentra un mejor lugar, fisiológicamente hablando, y lo que sí tienen algunos problemas es en la conducción, en los sistemas de conducción. Al parral yo sigo creyendo que no se adapta bien, a pesar de que hay parrales con Malbec, pero yo sostengo que no es el mejor sistema de conducción porque el Malbec produce mucho en las yemas bajeras, que le llaman en el campo, las primeras yemas del brote, la yema del rango número 1, rango número 2, ahí produce el Malbec. Entonces se hace como una piña de uva, un corazón de buey de uva ahí grandote, que hace que se amontonen los racimos. Por eso el parral no es de lo mejor. En cambio las espalderas sí. Bien. Baja, alta, sobre todo las altas de 4 o 5 hilos, porque se puede distribuir mejor espacialmente los racimos, porque a pesar de todo el Malbec tiene una piel bastante frágil que se puede romper con el ramaleo, se puede romper porque las toca una herramienta o el operario cuando está haciendo algo, y esas heridas incluso imperceptibles al ojo humano, puede ser que entre podredumbre ahí, entonces mejor abrirlo, el cultivo del Malbec, que esté bien distribuido en el espacio. Bien. Perdón que meta ese bocadillo vitícola, pero me parece que es importante. Tal cual. ¿Y cómo es el vino Malbec? Don Ángel Mendoza, maestro de los maestros, entre ellos mi maestro también, él solía decir que muchas palabras que se escriben con M de Malbec. Él dice, Malbec se escribe con M de Mendoza, con M de manso, con M de maula. ¿Y por qué él decía eso de manso y maula? Porque es manso realmente, tiene taninos muy agradables en la boca, tiene un muy buen volumen de boca. En general, estamos hablando de un vino que ha sido elaborado para ese estilo de vino, O sea, si nosotros queremos un vino con buen volumen de boca, con muy buen color, con cuerpo, con redondez, con mansedumbre, bueno, haremos una técnica de elaboración. Y él decía que era maula también por eso, porque cuando está apiñado así se pudre, cuando la podredumbre la agarra y no nos hemos dado cuenta se empiezan a caer los granos, cuando el cosechador no tiene cuidado, cuando cosecha el racimo, los racimos se revientan y empieza a haber procesos de fermentación en el transporte de la uva a la bodega, de la viña a la bodega, por eso le ponía la M de maula. Pero el Malbec es muy plástico en la bodega. Con Malbec se pueden hacer grandes rosados también, rosados frutados. El Malbec tiene un descriptor que es la ciruela. La fruta, la ciruela, ese es un descriptor que siempre aparece en el Malbec. Y en algunos Malbec podés llegar a tener la dicha de encontrar el aroma de las violetas. Qué flor tan bonita y tan rica y tan perfumada. Sí, ¿no? En algunos Malbec del Valle de Uco aparecen esos descriptores de violetas. Qué maravilla. Es una maravilla. Es un regalo para los sentidos, porque si es tinto,
Pinot es un tinto importante, abundante color, con reflejos azulados, con un color que no deja ver el dedo del otro lado de la copa. Y si es rosado, es un color precioso y otra cosa, perdurable en el tiempo, porque la composición de la materia colorante no es en todos los vinos iguales. Hay distintos antocianos, no hay un solo antociano que es el color rojo de la uva. Y Malbec tiene abundancia de malvidina, que es un tipo de antociano muy estable y respecto de las oxidaciones. Contra el Pinot Noir, por ejemplo, que no tiene casi nada de malvidina y tiene mucha delfinidina, cianidina, otros que se oxidan fácilmente. Por eso los rosados de Pinot se oxidan muy rápido. En cambio, el rosado de Malbec no. Bien. Es una maravilla todo lo que tenemos en la mano. Y algunos locos y locas, que han sido mis alumnos, para colmo, andan haciendo blancos de Malbec. Como en alguna época se hizo acá, en los años 60, 70 sí. y 80, se radicaron muchos viñedos de Malbec, porque no tenía precio, porque la gente tomaba vino blanco, entonces o arrancaban la viña o hacían escurrido, Blanc de Noir, de Malbec. Mirá las cosas que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, esa plasticidad la tiene no, hay muchas variedades que son plásticas en la bodega, pero Malbec es muy plástico. Podés hacer un vino joven, frutado, sí, para tomar en el año, muy frutado, con algunos taninos, como que sepas que estás tomando vino tinto. Si cerrás los ojos, sepas que tenés vino tinto en la boca, pero nada de cuerpo, nada de músculos en el vino. Y podés hacer un tinto para añejar poco tiempo, 2, 3, 4 años, o mucho, 7, 8, 9 años, con madera o sin madera, como guste. Ahora parece que gustan un poco más sin madera, pero todo lo soporta Malbec y todo lo incorpora bien. O sea, si uno hace una maceración larga, incorpora muy bien los taninos, incorpora muy bien las manoproteínas después de la lisis y de la levadura, todas esas sustancias que vienen ahí hacen un vino corpulento, grueso. Y si no, un vino joven que fermentó a temperaturas no muy elevadas, de 24, 25, 26 grados centígrados, y entonces me da un vino frutado con muy buen color y con mucha menos estructura para tomar como refresco, para tomarlo como le guste a la gente, por Dios, con hielo, con soda, solo, como le guste más disfrutarlo. Así es, así con Sprite, es. Como dice Messi, pero si lo dice Messi es una cosa, si lo digo yo es otra, pero y los otros que son vinos para sentarse ahí con una copa, un trocito de chocolate, un buen relajo, una buena charla, nada más que eso. No le pongamos tantos adornos, porque beber vino tiene que ser una fiesta y no una ceremonia. Así Entonces, es. Tomémoslo como nos guste, pero digo, por ahí hay vinos que ameritan una copa un poco más adecuada, un relax más adecuado, digamos. Hay que volver a tener tiempo para charlar, para hablar con una copa de vino. Claro que sí, Jorge. Bueno, la verdad que hemos disfrutado de esta clase magistral, como siempre tan didáctico, Jorge. Nuestro agradecimiento. Al contrario, yo les agradezco a ustedes que desde su lugar hagan lo que hacen por el Malbec y por nuestra vitivinicultura, a la que todos queremos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo y salud, por supuesto. Que tenga un hermoso fin de semana. Salud por nosotros que lo estamos disfrutando y salud por los antepasados que nos permitieron que estemos hoy disfrutando de estos vinos tan ricos, y por toda la gente que trabaja detrás de una copa de vino, desde el campo al comercio, y a los que escriben o hablan de vino también, por todos nosotros. Por todos nosotros. Salud, Jorge. Querido, muchísimas gracias. Salud, Natalia. Un abrazo enorme. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Estábamos escuchando al ingeniero agrónomo Jorge Nasralla, enólogo, docente e investigador. Protagonistas del campo argentino.